Buenas noches a todos los televidentes de Canal 2 de Minas Cablevisión, Canal 2 de Regional Cablevisión y a todos los oyentes de CW54, emisora del Este 1580M. Nos encontramos en una nueva edición de RDN, Resumen Diario Noticias, en una edición especial. Como ya están viendo en pantalla, tenemos a don Raúl Jaimez acá al lado mío. Una nota que hace tiempo quería realizar por cuestiones de HIV o clima o una cosa y la otra. Siempre se nos ha dificultado, pero bueno, hoy tengo el gran placer de poder hacerle esta linda entrevista, que espero que él sienta lo mismo. Don Raúl, ¿cómo te va? Bueno, un placer tenerlo por acá. Presentarte tú con el placer mío de tenerte en mi casa. También vamos a presentar tu compañero. Claro que sí, claro que sí. En cámara va a estar Juan Aldavalde, que hace un muy buen trabajo, y bueno, don Raúl ya le hizo un par de anécdotas también que las disfrutó y se divirtió mucho con nosotros. Bueno, Raúl, a ver, vamos a empezar, si te parece bien. Pero cómo no, en primer lugar quiero agradecerte a ti, no solo por este trabajo, sino por una amistad que nos une hace mucho tiempo. Claro que sí. Vamos a aclarar a la audiencia que esta entrevista no es por capricho. Es, como tú decías, una amistad que tenemos que arrancó yo siendo operador en la radio en el CW54, cuando tú estabas haciendo el programa Por los Caminos del Folclore. Exactamente, y bueno, Por los Caminos del Folclore empezó un 1 de octubre de 1998. Si tendrá tiempo. Es decir, que el 1 de octubre, si Dios quiere, estaremos cumpliendo 27 años, ¿no? Si mal no saco la cuenta. Y la verdad que es un placer tener a Garandán por acá, porque aparte El placer es mío. de tener esa amistad linda que tenemos, siempre decimos que uno puede encontrarse en cualquier lugar con las personas, pero realmente cuando uno encuentra una persona que hizo amistad, que es una persona de trabajo, que es una persona de bien, también quiero darle la bienvenida a tu compañero, mi cariño grandote para él. Entra en un medio donde es muy lindo y que uno siempre está buscando llegar al oyente y a aquel que está en cámara, pero siempre también tratando de usufructuar algo tan importante como es la convivencia que te dan los medios, tanto la radio como la televisión. Y en el caso de Garandán, bueno, hace unos cuantos años estamos por allí en la radio. Y bueno, si no me falla la memoria, cuando la primera vez que hice radio ahí en la CW54, bueno, yo me habré ido cerca del 2010, por ahí, 2011 capaz. Y habría estado hace 5 años, y sí, capaz que en el 2006 arranqué, más o menos. En el 2006 fue que empecé a trabajar con usted. Y ahí estuve 5 o 6 años, bueno, por cosas de la vida me fui a Montevideo. Y volví hace 6 años también. La verdad que, ¿sabés que lo importante en estas cosas, al menos en mi caso muy particular, yo siempre busco en todos los medios, en toda lo que ha sido mi humilde vida, valoro mucho a la persona, a la sinceridad, a la humildad, y realmente yo lo he encontrado en la 54, donde en esta cantidad de años sí habré tenido distintos compañeros de trabajo, pero de todos tengo muy lindos recuerdos. Y bueno, Jorge, mi agradecimiento por tenerte acá, el agradecimiento para el pibe que te está acompañando aquí, y un agradecimiento a la empresa, porque más allá de que es un medio donde es comercial, siempre decimos que mi contacto personal es muy importante, y yo siempre tuve la dicha de buscar primero ese contacto de amistad, de sinceridad, donde uno realmente no se olvida más de los compañeros de trabajo,
y vaya si yo estoy de 1998. Es que algunos compañeros de trabajo terminan siendo compañeros de vida, ¿no? Claro, y eso es lo más importante, porque en el caso de ustedes hoy se encuentran por acá y otro día están en otro lado, pero uno lo que va encontrando es qué hay detrás de cada ser humano y qué compartimos, en qué estamos de acuerdo, cómo nos trató esa persona que está haciendo un trabajo, pero siempre decimos, más allá del trabajo siempre está la calidez humana y cómo somos, cómo nos entregamos como persona, que a la larga, para algunos lo que yo iba a decir es tonto, pero creo que la riqueza más grande que tenemos los seres humanos, y más aquellos que a veces no tenemos el poder adquisitivo, es la siembra del cariño, de la solidaridad y ser cristalino, con virtudes y algún defecto que podamos tener, porque Sí, claro. incluso cada cual tiene su manera de ser y para algunos lo que hacemos está bien y para otros está regular. Es la forma de ser del ser humano, ¿no? Y la forma de ser humano. Y bueno, para mí tenerlos a ustedes acá hoy es muy importante y bueno, como vamos a salir al aire con este programa, a lo que hace a CW54, no solo lo que hace al entorno patronal, sino a través de estos tantos años, a todos aquellos que uno hizo una trayectoria como empleado no de la casa, pero sí haciendo maravillas para poder mantener los programas. Claro. Porque quizás la gente a veces no tiene ni idea de los sacrificios que hay que hacer para mantenerlos los programas. En mi caso personal, por algunas nanas que he tenido los últimos años, bueno, yo no puedo salir a buscar publicidad. Mi hija tiene los trabajos de ella y no puede tampoco. Y bueno, tenemos que sacar algún peso de nuestro bolsillo para mantener el programa. Lo hacemos con mucho gusto porque pensamos que tenemos que devolverle al que lo escucha ese cariño que nos dieron. Porque por algo en tantos años uno estuvo al aire, ¿verdad? Se mantiene, claro. Algo muy importante. Yo siempre fui consciente de que yo no tengo la linda voz que tienen el 90% de lo que hace radio y televisión, pero sí le doy mi cariño, mi franqueza, mi manera de ser. Por más que uno no tenga la voz que tú dices, Raúl, las emociones se transmiten. Y eso es lo que mantiene vivo un programa. La emoción que usted le brinda a la audiencia cuando la audiencia lo escucha. El cariño, como dices tú, y bueno, las emociones que te surgen en el momento cuando estás hablando, cuando hablas de algún cantautor o algún poeta, que también a veces le dedicabas programa a algún poeta. Y bueno, todas esas emociones que tú brindabas hacia la audiencia, siempre fue bien recibido. Sabes que el respeto que yo tengo es por el oyente. Incluso yo nunca le hice publicidad a la política. Me encanta la política en lo que se refiere a la democracia. Ojalá todos los países tengan democracia, libertad, pero me pareció que me podía encerrar un poco porque hay gente que a veces escucha y toma las cosas como él quiere y no como uno las dice. Sí. Entonces, la idea mía fue no hacer publicidad. Incluso alguna vez me llevé alguna grosería de algún político porque fue a que le dieran presupuesto y le dije, mira, perdóname, pero si no quiero entrar en la política, y me dijo que me fueron 2 o 3, que te parece que no vas a precisar nunca de nosotros. No, yo preciso de todo el mundo porque soy humilde y porque vivo de trabajo. Claro. Pero hay gente que a veces lo toma de mala manera la política y yo no tengo por qué pelearme con alguien porque es de un lado o porque es del otro. Si cuando lo miramos todos precisamos de todo, y más hoy en día, donde yo que tengo 1000 años, antes fuera de aquel y de aquel, no, hoy me voy donde me dieron un puestito y aquel que me da más posibilidades me voy para allá.
Y no está que yo soy blanco, yo soy colorado, yo soy esto. No. Hoy nos pueden decir a veces que sí, pero donde hay más plata, más posibilidades, por lo regular es donde la gente va. Y bueno, yo no quiero entrar en un hogar y que digan, voy a escuchar a fulano porque es de tal partido. Yo tengo mi idea política como cualquier otra, pero no lo manifiesto, y tengo un gran respeto por la democracia. Y dichoso de los países que pueden decir, somos demócratas, pero tenemos que respetar lo que piensan los demás. Claro. Bueno, después de esta excelente presentación vamos a ir a una breve pausa y vamos con el primer bloque de esta linda entrevista con Raúl Jaimes. Ofertas hasta el sábado 26 de julio o hasta terminar stock. Yerba Baldo por 5 kilos, 850. Aceite canola, 74.90. Dulce de membrillo, 4 kilos, 299. Azúcar Puritas, 1 kilo, 43.90. Agua Aqua A, bidón de 7 litros, 99 pesos. Harina pastera 4 ceros por 25 kilos, 599. Mayorista, El Oriental. Ventas por mayor y menor. ¿Por qué deberías venir a Audical? Mi vida usando audífonos es maravillosa. Cuando voy caminando siento hasta el trinar de los pajaritos. Con los ojos cerrados te digo que uses Audical. Descubrí cómo Audical cambia la vida de las personas con sus servicios y soluciones para el bienestar auditivo. Revisa tu audición con nuestros profesionales y probá gratis lo último en audífonos. Agenda una cita en tu centro Audical más cercano llamando al 18899. Audical. Peluquería y barbería Fish Styling de Bruno Álvarez los espera de lunes a sábados en sus locales de Sarandí 570, 33 686 e Ituzaingó, Casi Miguel Barreiro. Por reservas al 098 407 562. En Electro Total pensamos siempre en darte mucho más. Por eso, además de encontrar los mejores materiales eléctricos, anexamos aire acondicionado común e inverter, lavarropas, microondas, deshumificadores, ventiladores industriales y para el hogar. Y escucha, bombas de agua sumergibles Taifu al mejor precio. Electro Total, 18 de julio 792, teléfono 444-205-97. Bien, continuamos con RDN edición especial con Raúl Jaimes, padre que me hizo la aclaración porque el hijo se llama igual. Bueno, Raúl, a ver, antes de dedicarte a la radio, jugabas al fútbol, ¿no? Sí, me contó Pajarito que jugabas al fútbol. A ver, ¿recordás la primera vez que tocaste en la pelota y dijiste, esto puede ser lo mío, o puede ir por ahí el camino, o no? Alguna anécdota que, para aquellos veteranos, pues yo ya tengo muchos años que hoy viven, no fui un dechado de virtudes. Todo lo que he hecho en mi vida es porque lo amo, ¿no? Y bueno, empecé a jugar al fútbol en el cuadro del barrio. Después anduve por allí con la estación, anduve con un cuadro que quise mucho, que fue el Colón. Y ahí hice un montón de compañeros y es difícil mantener un cuadro de fútbol, es difícil armar las barras del fútbol, y más cuando no hay dinero de por medio, sí, ¿no? Y empecé a entrar a alguna cancha jugando a nada, nunca jugué mucho, pero después aprendí al menos a andar a la cancha. Tuve la suerte de alguna vez estar en alguna selección de La Valleja, que para mí fue algo muy importante. Estuve en estación, pero a mí el club a nivel de liga, que realmente lo disfruté, porque a veces no en todos lados te dan el espacio como para que vos te puedas mostrar, y fue en el caso del Club Artigas, al cual no nombro ninguno porque se me van a quedar un montón de jugadores sin nombrar, y quiero agradecerle también, por supuesto, al cuadro del barrio que Estación, que
me quedó algo así, que no sé si muchos se acordarán, pero cuando yo simplemente jugaba algún partido de casualidad en primera, me dieron las divisiones inferiores. Y justo al año siguiente de haber descendido, agarré las divisiones inferiores de Estación, y con esas divisiones inferiores Estación salió campeón al año siguiente, subió a la A de vuelta, y subió a la A y al año siguiente sale campeón en la misma A, es decir, que salió campeón en la B y campeón en la A. Y bueno, ahí tuve la suerte de que me apoyó mucho la gente, los vecinos y un montón de muchachos jóvenes que realmente recién empezaban su tiempo de fútbol, de crecer en primera. Teníamos en ese entonces, dirigía a Estación en primera, popular Loco Machina, igual lo recordamos siempre con mucho cariño, que fue el que me dijo, tenés que agarrar las divisiones inferiores, y bueno, se subió, se salió campeón al año siguiente en la A, y son cosas que no se te borran porque desde ahí seguí andando en el fútbol, y después apareció un cuadro de barrio, como decíamos, que fue el Colón, donde sacábamos plata de nuestro bolsillo a veces para comprar equipo y un montón de cosas. Y ahí empecé a andar en el fútbol y tener alguna participación de repente, cosas que hacían a la selección, desde dentro del fútbol, algo que quedó para mí una satisfacción, que hasta el día de hoy hicimos con mi hijo el tema Alaba Campeón. Sí. Y bueno, que realmente... Cuando fue campeón del 92, ¿no? Ahora me mataste, no me acuerdo si fue en el 92 o antes. Y bueno, eso fue muy lindo porque llegar a las canchas y oír la canción era muy importante. Imagínate, en el caso mío yo no soy ni el escritor ni el personaje, simplemente fue un tipo que se puso a hacer con dos o tres más un tema y yo incluso... Y que perdura. Que perdura, y claro, tuve la suerte de tener, en el caso de mi hijo, que sí estaba metido más en la música, y dice, vamos a hacer un tema de Lava. Bueno, primero hicimos un tema que nombraba a un montón de jugadores, que fue en el primer campeonato cuando La Valleja salió campeón. Pero ¿qué pasa? En el primer tema nombrábamos unos cuantos jugadores, pero sin querer dejar a los otros. Claro. Entonces al año siguiente le digo a mi hijo, ¿no sabes que tenemos que cambiarlo el tema? Porque sin querer mostramos a uno y a otros no. Sí. Y bueno, con el apoyo de él hicimos un tema Lava Campeón, donde ahí simplemente se destaca la selección en general. Y hasta el día de hoy anda la vuelta, y bueno, en estos tiempos donde andamos con algunos problemitas físicos, algún sacrificio cuando juega La Valleja, voy a verlo, además me cuesta andar porque las ruedas andan complicadas. Raúl, ¿tenés alguna anécdota que nos puedas contar de tu vida como futbolista? ¿Algún recuerdo que te haya quedado marcado? Mira, que yo me acuerdo en este momento, anécdotas, pero cualquier cantidad. Jugando en el Artigas, hacía poquito que yo me había ido de Estación para el Artigas. El Artigas era mayoría de jugadores militares, porque era un poco un pedazo de Guaraní, porque estábamos en el mismo barrio, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Llegó el tiempo donde los militares tenían que salir de repente para un lado o para otro, y los jugadores que tenía el Artigas y que tenía Guaraní eran casi todos militares. Y llegó un día que uno los había llevado para un lado y otro día los llevado para el otro. Y se desmantelaban los equipos. Claro. Y fuimos a la cancha central y jugábamos por el campeonato.
jugamos con 7 jugadores. En el segundo tiempo completamos 8. Me acuerdo que, no me acuerdo si empatamos 1-1, 2-2, algo que en el fútbol siempre es importante, decíamos, obligado, tuvimos que hacer un esquema de eso que es dificilísimo y es complicado, que hacer el achique de cancha. Sí. Pero donde se te quede uno enganchado, la quedaste. Uh-huh. Y ese día entramos con 7 y en el segundo tiempo completamos 8. Y incluso entre el mismo jugadores y todo, hacíamos colecta para hacer las comidas, para un montón de cosas. Y quedaron lindos recuerdos. Y los más lindos recuerdos que te quedan los compañeros que tenés alrededor. Porque no es como ahora que jugás un poquito y ya te lleva un cuadro, te lleva otro y te tira con algún peso siempre, ¿no? Uh-huh. En esa época casi que, bueno, para comprar equipo hacíamos coleta, terminábamos los partidos, hacíamos una coleta para hacer alguna comida o tomar algún refresco. Hoy en día los muchachos jóvenes que me están oyendo y que algunos hasta cobraban por jugar, dicen eso como un disparate. Bueno, se hacía con mucho cariño y no te pesaba, porque estabas deseando que llegara el domingo, que cuando fuimos a la Artigas sucedió algo increíble. Como te decía hoy, justo he agarrado el recordado el loco Machín y dijo, bueno, vamos a subir. La estación en esa época había bajado a la B y traía un montón de jugadores de Montevideo, pero traía jugadores que no tenían nivel, claro. Gastaban plata de gusto, claro. Y bueno, cuando hablan con Machín para darle el cuadro, Machín dijo, bueno, yo agarro el cuadro, pero el único que me traen es el centrofoba, que era un muchacho Calistro de apellido, no me olvido más. Los otros no quiero ni uno, voy a jugar con los jugadores que hay y con las muy buenas inferiores, porque vamos a salir campeones con lo que hay acá. La gente decía el loco, ahora decían el loco Machín, y realmente se salió campeón, se subió a la A y al año siguiente se salió campeón en la A también, todos con jugadores, simplemente con ese centrofoba, que no me acuerdo de dónde era, así que no era de acá, Calistro, que era muy buen jugador, además con todos jugadores del medio. Y son cosas que te quedan de recuerdo, porque aparte de eso te queda lo que era el entorno de personas, familiar y demás, y a veces poníamos hasta algún peso de nuestro bolsillo para hacer las comidas, un montón de cosas que hoy casi increíble. Bueno, en ese entonces había una divisional A, B y C. Habían 30 cuadros. Y ahora hay 9, sí. Hay 9, queda uno colgado ahora. Raúl, a ver, ¿cómo es el vestuario de un equipo de fútbol siendo director técnico? Oh, qué linda pregunta. Sabes que para el técnico es dificilísimo, porque no todos los jugadores saben comer banco, como decimos nosotros, claro. El que queda de suplente, ¿no? A veces el técnico le erra. De repente hay jugadores incluso parejo en determinados puestos que los dos no los puede poner. Puedes poner uno y el otro no. Y no todos aceptan ser suplente y no todos los ven bien, pero tenés que tener la posibilidad de buscar que el jugador crea en uno. Algo que pienso que debe haber sido la virtud más grande que tuve cuando dirigí el cuadro, es que yo nunca puse a ninguno por nombre. Que a veces eso es difícil porque vienen jugadores que de repente jugaron a un lado o en otro, o jugadores que lo traen unos directivos y que a veces vos ves el cuchichero de afuera que tiene que jugar por la noche. Tenés que tener responsabilidad. Eso sí, no podés ser una persona de que tengas preferencia.
tenés que ser honesto con uno mismo. Yo en ese caso, por lo regular, uno a veces tiene más contacto con un jugador que con otro, porque somos más del barrio, porque lo conoces más tiempo, pero cuando vas a la cancha tenés que olvidarte que uno es más conocido, más amigo, más compañero. Incluso alguna vez me pasó con algún compañero muy especial que estaba jugando en el puesto de él y estaba jugando mejor. Y tenés que dejarlo afuera, porque él está jugando mejor. Claro. Y no todos lo aceptan de buena manera. de buena manera. Ser técnico es dificilísimo y saber ser suplente no es fácil. Bueno, Raúl, ¿cómo ves el fútbol de hoy en día? Sabés que hay una pregunta, y esa pregunta es divina. Viendo el otro día, esto, los oyentes que van a escuchar esto, mirando el partido que se jugó La final del Mundial de Clubes, el final de clubes. el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Exactamente. Yo me quedé impresionado porque ya no es solo fútbol. Lo que voy a decir es un disparate, pero casi que el fútbol de hoy en día es como una carrera de caballos. El más ligero gana. Y en el fútbol, el lento ya no puede jugar. Ajá. Puedes tener uno que de repente mande y te mande a ubicarte y entre un medio parco sirve, pero cuando ya entras a jugar con gente que viene de otro medio te das cuenta que si no tenés velocidad no podés jugar, si no tenés cambio de ritmo no podés jugar. Yo miraba el otro día el cuadro que ganó, el puntero en los partidos anteriores había hecho 2 goles, el otro día lo volvió a hacer. Yo uno no me acuerdo. Un tipo a velocidad se llevaba 2 o 3 tipos. Y lo marcó uno solo todo el partido. Y aquel tipo le hacía una maga, se iba y ahí quedaba en el camino. Y el fútbol hoy en día es preparación físico-atlética 100%. El jugador de fútbol que quiera llegar, primero tiene que ser un atleta. Y después jugador de fútbol. Y el técnico también está... A veces que tenés que dejar a un jugador porque no puedes poner tampoco a todos que corran. Tenés que poner a alguno que de repente haga la pausa. El fútbol tiene cosas divinas que hay que observarlo y verlo. Entonces uno ve la capacidad de los jugadores y de los técnicos, que a veces los técnicos, todo el que hace algo se equivoca. A veces los técnicos ganan un partido porque hicieron 2 o 3 cambios justos. Y a veces te comiste un par de cambios, o a veces lo hiciste mal y perdés. Por lo regular, los cambios que no salen se ven cuando perdiste. A veces hay partidos que mereciste ganar y la pelota Sí, pegó. cuando perdés que estaba afuera era bueno. Ahí está, a veces pegaron 5 pelotas en el palo y no entraron. El fútbol es eso. Bien, Raúl. Bueno, vamos a ir a otra breve pausa y cuando vuelvamos de ella vamos a hablar de otro oficio de Raúl Jaimés, que no todo fue guitarra, radio y fútbol. Ofertas hasta el sábado 26 de julio o hasta terminar stock. Yerba Baldo por 5 kilos, 850. Aceite canola, 74.90. Dulce de membrillo, 4 kilos, 299. Azúcar Puritas, 1 kilo, 43.90. Agua Aqua A, bidón de 7 litros, 99 pesos. Harina pastera 4 ceros por 25 kilos, 599. Mayorista, El Oriental. Ventas por mayor y menor. ¿Por qué deberías venir a Audical? Mi vida usando audífonos es maravillosa. Cuando voy caminando siento hasta el trinar de los pajaritos. Con los ojos cerrados te digo que uses Audical. Descubrí cómo Audical cambia la vida de las personas con sus servicios y soluciones para el bienestar auditivo. Revisa tu audición con nuestros profesionales y probá gratis lo último en audífonos. Agenda una cita en tu centro Audical más cercano llamando al 18899. Audical.
Peluquería y barbería Fish Styling de Bruno Álvarez los espera de lunes a sábados en sus locales de Sarandí 570, 33 686 e Ituzaingó, Casi Miguel Barreiro. Por reservas al 098 407 562. En Electro Total pensamos siempre en darte mucho más. Por eso, además de encontrar los mejores materiales eléctricos, anexamos aire acondicionado común e inverter, lavarropas, microondas, deshumificadores, ventiladores industriales y para el hogar. Y escucha, bombas de agua sumergibles Taifu al mejor precio. Electro Total, 18 de julio 792, teléfono 444-20597. Bien, comenzamos con otro bloque en este programa especial con Raúl Jaimez, padre. Bueno, Raúl, como decíamos en el bloque anterior, no todo fue folclore, no todo fue radio, no todo fue música y no todo fue fútbol. También tuviste tu trabajo, tu oficio, que me consta que querías mucho, o lo seguís queriendo todavía, que es ser relojero. Bueno, a ver, ¿cómo llegaste a ese mundo de la relojería? Sabes que yo no nací en la 13 sesión de la Valleja Mejigas. Y yo hice nada más que un tercer año de primaria. Después, por razones familiares, algunas enfermedades y demás, me fui un año y algo con una hermana mía que vivía en Villa Rosario, cerca de los Ciboldi, una casa que era muy conocida, donde allí incluso trabajé de mozo alguna vez, siendo gurizote. Y ahí me fui para tuve un año por ahí, me vine para Minas de vuelta y entré a trabajar de mensajero en una joyería. Hacía los mandados, como que dice. Claro, que incluso como era muchachón y ya había estado casi que un año y algo fuera de acá y no era mucho de andar porque era un canarito, a ver si tenía que andar anotando una calle en el medio, la otra la que corre igual y poniéndoles nombre. Y bueno, ahí por suerte encontré dos compañeros de trabajo excepcionales. Cuando empecé a trabajar en la joyería Chaín de Tufí Miguel, el padre de el que tiene hoy en día la joyería 18 de julio. Entonces ahí empecé de mensajero. Los primeros días tenía que los problemas bárbaros, por seguro, los que yo estaba en campaña y eso recién me costaba la calle, ¿viste? Sí. Tenía que andar anotando. La adaptación fue difícil. O sea, la adaptación fue difícil. Pero encontré por allí un señor llamado Rómulo Saavedra, desaparecido hace un par de años, que era relojero y vivía cerca de la escuela industrial. Bueno, ahí empecé de mensajero en la joyería y un día me dice Rómulo Saavedra, ¿no te gustaría aprender el oficio relojero? Y le digo, textual, loco, yo soy un canario. Le digo, yo no sé nada. Me dice, nadie nace aprendiendo. Incluso él tenía entorno familiar, tenía un par de gurises chicos que uno sin querer va a molestar porque yo tenía que ir de noche. Date cuenta que yo salía a las 7 y pico, el tipo me llevaba a la casa. Me daba de merendar, loco. Y después, allá a las 11 y pico, las 12, cuando eso había ómnibus hasta las 12 de la noche. Había a las 10, había a las 11 y a las 12. Y a veces no tenía plata para el ómnibus. Me decía, ¿tenés para el ómnibus? Sí, tengo, sí. Y de repente él salía tarde porque siempre hubiera algún almacén, provisión que cerraban tarde. Y un día fue a una provisión que
estaba en Carvajal y Rodó por allí, y vio que yo no estaba, que venía el ómnibus y yo no estaba en la esquina. Se preocupó, y eso que no es como ahora, en ese tiempo, no tranquilidad ahora. Y el otro día me dijo, che, ¿qué pasó? No, mira, la verdad tenemos que decir, le digo, me fui a Pico, no tenía plata, ¿no? No, se me enojó. Y dice, ¿cómo vas a hacer eso? Y dice, yo me quedé con cuidado, dice, yo no quiero que te vayas. Dice, el día que yo sepa que te vas a no ponerme plata para el ómnibus, yo me enojo contigo. Bueno, ahí empecé a aprender relojería, y enfrente a la joyería donde yo trabajaba estaba la joyería Acosta, al cual también le debo un montón porque César Nilo Acosta se portó muy bien conmigo, me regaló incluso hasta algunas herramientas para que yo empezara a trabajar. Y ahí empecé a armar un tallercito con mis dificultades en mi casa. Me acuerdo que compré un remate, una mesita para hacer el oficio, que me cobraron, me acuerdo, 12 pesos la mesa y me decían, esto va a traer 4 o 5 pesos. La tuve que llevar al hombro desde el centro hasta la estación, porque para pagar no tenía, para pagar que me la llevar. Y bueno, Acosta un día le dice a Saavedra, che, muchacho que estaba trabajando con ustedes, dice, ¿cómo andan en el oficio? Mirá, dice, no hace mucho que empezó, dice, pero le gusta, muy humilde y es un oficio. Y me habló y me fui a trabajar ya en el taller directamente con a la joyería de Acosta, y ahí empecé a comprar ya alguna herramienta, alguna cosita, y empecé a trabajar en mi casa. Y después me fui a trabajar con el que ahora tiene la joyería Chay. Es decir, empecé a trabajar con el padre de él, ¿verdad? Que era un veterano temperamental, era medio bravo de temperamento, pero era bueno, hay que hacerlo llevar. Un día medio nos enojamos y yo el otro día fui y le digo, bueno, de terminar los trabajos que tengo ahí desarmados, cosa que uno deja para terminar porque tenés que pedirle repuesto y eso. Sí. Le digo, pero no trabajo mal. ¿Por qué? No le digo, usted todavía ha andado mal, usted me faltó el respeto y yo usted me ha faltado el respeto. Agarró ahí, se me favores. No sabes cómo soy yo soy medio loco y tengo un problema, dice, por una cosa, por otra. Bueno, usted tiene problemas porque tiene plata, le digo. Yo tengo problemas porque tengo que comprar la comida. Le digo, los dos tenemos un problema. Quédate tranquilo, me dice. Lo que quiero es que te quedes trabajando tranquilo acá, yo no te voy a molestar más. Incluso yo sé que a vos te gusta el fútbol. El día que tenga práctica de tarde, va a la práctica. Y me jubilé allí. Hasta los 60 años estuve. Y tal vez podíamos haber trabajado algunos más, pero ya iba empezado a trabajar el hijo, ¿viste? Que ahora es dueño de la joyería. Y ahí ella tenía, siempre había sido el hijo del dueño, ¿viste? Cuando se encontró con todo ese compromiso, ya incluso había cambiado la manera de ser, y ahí ella empezó a tener problemas con los empleados. Pero yo ya estaba en los 60 años. Ya me jubilé y como había comprado herramienta, incluso tenía una máquina de limpiar relojes que me la había... cuando fui a la joyería de Costa compró una máquina de limpiar relojes para él y otro para mí. Me dice, bueno, pero esta yo te la compro para vos, me mostró la nota, me lo pagás cuando vos quieras. Como vos quieras, me lo pagás. Uno lo desarma, va todo allí y trabajo. Sí. Pagué 2 meses, me dice, me quedaban como 5 meses más. Bueno, dice, no me lo pagues más. La máquina, dice, te lo regalo. Bueno, después los patrones siempre, por lo regular, disparan un poco por el caja, ¿no? Ya empezaron a venir los inspectores y me dice un día, dice, los inspectores andan medio complicados ahí, dice,
si vas los relojes lo hacías en tu casa, dice. Y a mí me sirvió porque ya le trabajaba a 2 o 3 joyerías más. Cuando ellos habían 5 joyerías, miren. Y ya empecé a trabajar de lleno allí. Y después al final terminé trabajando, cuando me jubilé terminé trabajando en mi casa y haciendo trabajos particulares. Hoy en día prácticamente que los relojes ya ni se venden porque vienen desechables, los arman para que cuando se rompen los tiren. Raúl, a ver, contanos un poquito que después que aprendiste el oficio, ¿qué fue lo que te atrapó para seguir en él? Bueno, la necesidad a veces hace que uno se preocupe por lo que está haciendo. Y como yo sabía que no tenía medio de vida y que yo no tenía estudio, te cuenta que usted decía que terminé un 3er año de primaria, nada prácticamente. Entonces, ya uno quiere ayudar en la casa. Después ya te casaste, tenés más obligaciones y le tomas cariño a lo que estás haciendo porque te estás sacando de los momentos difíciles y tienes un montón de contacto con la gente. Entonces eso me dio la posibilidad de, bueno, todavía tengo el tallercito armado ahí, que lo menos que tengo son las cosas del taller, tengo un galpón ahora, pues tengo todo un poco, pero me dio la posibilidad de hacerlo medio de vida. Raúl, bueno, ¿tuviste alguna complicación como relojero? ¿Te dijiste, este trabajo se me está complicando, está difícil? ¿Cómo era conseguir los repuestos en esa época? ¿No sabes que hubo algo muy importante entre los relojeros? Es que cuando uno no tenía una cosa, la conseguía con el colega. Intercambiábamos, ¿viste? Pues yo me puedo decirte, preciso un repuesto A151 no tengo, voy a ir a fulano que si tiene, y después se lo devolvíamos, ¿viste? Y así hacíamos entre todos los que trabajábamos en el oficio, y cuando no, lo tomábamos con más tiempo y lo mandábamos a buscar a casas de fornituras que se llaman en Montevideo, que son las que se te proveían de los repuestos. En un pasaje dijiste que el dueño te permitía hacer prácticas también de fútbol. De fútbol. ¿Cómo fue la convivencia del oficio, el fútbol, y en su momento me imagino que también la radio, ¿no? No, ahí todavía la radio no. Ah. Ahí la radio no. Todavía no estaba... ¿No llegaste a hacer las 3 cosas a la vez? No llegué a hacer cosas a la vez. No, en los últimos años sí. Sí, en los últimos años sí. Y como te decía hoy, hubo un tiempo donde el dueño, el veterano de joyería 18 de julio, cuando hemos tenido un altercado ahí, me dice, te vas a ir, te vas a enojar conmigo, dice, porque me dijo una grosería y yo era muy respetuoso, ¿viste? Y me enojé y me iba. Y cuando le dije que estaba terminando los trabajos, que me iba, y que si quería llevarme trabajo a mi casa me lo llevara, si no, no me daba nada. Y se quedó, se sentó al lado mío, porque estábamos, la joyería 18 de julio antes estaba en un local al lado, más viejo, y había un altillo, y yo trabajaba en el altillito solo allá arriba. Y se sentó allí, pues ya habíamos tenido un altercadito, y yo no le daba bolilla, ¿viste? Pasaba, subía para arriba, me contaba el baño, estaba arriba, yo no le daba pelota. De repente va y se sienta al lado mío y me dice, ¿estás enojado conmigo? Yo no le contesté nada. Vos no sabés cómo soy yo, me dice. Le digo, sí, pero yo a usted no le faltaba nunca de respeto. Usted es mi patrón, pero yo, el mismo respeto que yo le doy a usted es que yo quiero pagar. Usted, si quiere llevarme algún trabajo, ya se me lo llevo y no se lo hago,
pero me voy a trabajar a mi casa, que a mí no me gusta que me reten. Así me retaron mis viejos ya. Y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Te pido disculpas. Bueno, porque te pida disculpas no la llama. Vos sabés que yo te aprecio en vida, vos sabés que yo soy medio loco. Y tenía temperamento. Quédate acá, trabaja tranquilo. Y cuando quieras salir a las prácticas de tarde, andá, porque yo sé que los trabajo, bueno, para el miércoles, para el jueves, y los trabajo cuando no los podía terminar en la joyería, los llevaba y los terminaba en mi casa. Yo llegué a comprar alguna herramienta. Y fue algo lindo, porque pues, al final salí cuando ya tenía 60 años para jubilarme, porque ya estaba el hijo con el taller, y bueno, el trato era distinto, porque Luis fue un buen compañero, era un compañerazo, mientras él simplemente fue el hijo del patrón. Pero después cuando quedó con aquel capitalón, aquella joyería, ya no era el mismo, sería complicado, de repente estaba delicado, te molestaba, decía alguna grosería, y ya tuvo problemas no solo conmigo, con unos cuantos, y bueno, me faltaban unos meses para jubilarme, y ya habíamos tenido un altercado junto con otro compañero con él, porque el viejo ya te dijo, era loco, pero se podía hablar con él. Este muchacho era joven, con un montón de capital, cambió de mundo. Él ya no era aquel que jugaba al fútbol con nosotros, que iba a un lado, que iba al otro, no, después ya se olvidó de vivir. Y yo siempre digo, es lindo tener capital, pero el mejor capital que tiene en la vida de uno es ser honesto, hacerte querer y vivir la vida. La plata es la porquería, la necesitamos lamentablemente, pero es lo que a veces les come la cabeza a mucha gente, cambia. Y pienso que el concepto de vida, cariño, la familia, los amigos son muy importantes, a pesar de que hoy en día también los entornos de convivencia también han cambiado, porque estamos, en el caso mío que ya tengo 83 años que voy a cumplir, me he dado cuenta que los entornos no son los mismos, se ha perdido un poquito la convivencia, una cosa que es tan extraordinaria como un celular, a veces contraproducente. Sabemos más del celular que de los familiares que tenemos al lado. Sí, es un arma de doble filo. Exactamente. Es un arma de doble filo. Bien, Raúl, vamos a ir a una breve pausa y tras ella, lamentablemente, vamos a ir dándole paso al último bloque de esta edición especial de RDN Resumen Diario Noticias. Ofertas hasta el sábado 26 de julio o hasta terminar stock. Yerba Maldo por 5 kilos, 850. Aceite canola, 74.90. Dulce de membrillo, 4 kilos, 299. Azúcar Puritas, 1 kilo, 43.90. Agua Aqua A, bidón de 7 litros, 99 pesos. Harina pastera 4 ceros por 25 kilos, 599. Mayorista, El Oriental. Ventas por mayor y menor. ¿Por qué deberías venir a Audical? Mi vida usando audífonos es maravillosa. Cuando voy caminando siento hasta el trinar de los pajaritos. Con los ojos cerrados te digo que vayas a Audical. Descubrí cómo Audical cambia la vida de las personas con sus servicios y soluciones para el bienestar auditivo. Revisa tu audición con nuestros profesionales y probá gratis lo último en audífonos. Agenda una cita en tu centro Audical más cercano llamando al 18899. Audical. Peluquería y barbería Fish Styling de Bruno Álvarez los espera de lunes a sábados en sus locales de Sarandí 570, 33 686 e Ituzaingó, Casi Miguel Barreiro. Por reservas al 098 407 562. En Electro Total pensamos siempre en darte mucho más. Por eso, además de encontrar los mejores materiales eléctricos, anexamos aire acondicionado común e inverter, lavarropas, microondas,
deshumificadores, ventiladores industriales y para el hogar. Y escucha, bombas de agua sumergibles Taifu al mejor precio. Electro Total, 18 de julio 792, teléfono 444-205-97. Bien, comenzamos con este último bloque, lamentablemente, último bloque de RN Resumen Diario Noticias, con una entrevista muy linda, la estoy pasando muy bien de la mano de Raúl Jaimez, pero bueno, como decimos siempre, todo tiene un inicio y tiene un final, lamentablemente. Raúl, vamos a hablar un poquito de lo que fue, de lo que es todavía, tu programa en la radio, Por los Caminos del Folclore. A ver, Raúl, ¿cómo surgió el programa y el nombre? ¿Por qué el nombre? Sabes que yo desde muy gurí fui un enamorado, como crecí en campaña, muy enamorado de lo que es la vida del campo, la chacra, aunque a la gente le parezca mentira, aquellos que me conocen, haré, corté maíz, todo un poco. Y entonces uno le toma cariño a algo tan importante como es la tierra, su fruto, y mira lo que te voy a decir, y darle valor a la naturaleza, a los animales. Que a nosotros, yo cuando digo animal, me da hasta vergüenza decirlo, porque a veces tenemos tantas cosas que tenemos que aprender de ellos, desde el animal de campo hasta el perro, hasta un montón de cosas, donde pasan a ser parte de la vida de uno. Entonces, el campo me inició a darle valor a todo eso. Y cuando ya vengo a esto tan lindo que es el campo, el folclore, en esos tiempos estaban los programas de Julio Romero Ibarra y me va a faltar algún programa y pido disculpas porque los años no pasan en vano, a veces la memoria falla, pero no me puedo olvidar de Doña Aurora del Valle, de Pensotí, el otro relojero que estaba en 18 por allí, que se me fue el apellido ahora. Entonces uno aprendió a valorar eso tan importante que es la vida cotidiana, y ahí yo encontré realmente lo que es un oficio, lo que es el contacto con la gente. Uno realmente aprende de la gente todos los días, y me dio la posibilidad de ver crecer a mis hijos, de con dificultades fueran logrando cosas que uno se da cuenta que cuando uno tiene poca economía cuesta a veces llegar a determinadas cosas. Entonces cuando tenés hijos realmente uno quiere que lo mejor para ellos, que no tengan las dificultades que tuvo uno. Y bueno, mis hijos no les sobra mucho, por gracias a Dios trabajan los dos, tienen sus vidas, y pienso que lo mejor que me ha dejado el oficio. La gente que me apoyó, que creyó en mí. A veces viene gente acá a tenerme trabajo y me da lástima no poderle tomar los trabajos porque no hay repuesto. Si tomo un trabajo, si se le rompe el otro día el reloj, si le rompe algo, y le voy a decir no tengo repuesto. Y realmente la vida te la da la gente, y ya que este programa, si Dios quiere, lo va a oír mucha gente y lo va a ver, agradecer a toda la gente que me ha dado su amistad, que ha andado conmigo en este camino lindo que puede ser la vecindad, el deporte y demás, y cabe la posibilidad en este caso, que teniéndote a ti acá, que nos conocemos hace muchos años, saber que uno en la vida es importantísimo que la gente uno le dé el valor que realmente tiene. Y yo humildemente, si no hubiera sido por esa persona que me enseñaron un oficio, por todos aquellos que me dieron trabajo, que se hicieron en mí,
Y algo tan importante que no quiero olvidar. La cantidad de gente que yo le debo agradecimiento. Tanto como compañeros de trabajo, que no nombro a ninguno porque son cantidad. Y me va a quedar alguno en el tintero. Y como en el deporte, como en la vida, como en la vecindad. La vida es la que te enseña a que precisamos de todo el mundo. Que no somos más que nadie, pero no somos menos tampoco. Simplemente podemos vivir distinto. A uno le sobra una cosa, a otro le sobra otra y a Somos otro diferentes. le falta. Entonces mi agradecimiento por esta nota, tanto a ti como a tu compañero, desearles lo mejor en la vida y mi agradecimiento enorme por esta nota y el agradecimiento también a la vida porque por la familia que me tocó. Lamentablemente mi señora se ha partido, pues me han quedado 2 hijos que me aguantan y que yo los quiero mucho y a ustedes les deseo, como jóvenes que son, que disfruten de lo que hacen, que aprovechen la vida, que siempre busquen mejorar, pero que también busquen de que tenemos que ir donde nos reciben bien y que la vida es una sola. También tenemos que tratar de hacer cosas que nos dejen un buen recaudo, no para tirar manteca al techo, sino para vivir bien. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Raúl. Te vamos a hacer un par de preguntitas más, si te parece bien. Perfecto. Cuando estabas haciendo el programa, ¿qué era lo que le querías transmitir a la gente? ¿Qué querías que la gente entendiera cuando vos hacías el programa? O que sintiera, mejor dicho. ¿Sabés que es muy importante explicarle a la gente los temas que hacen los autores? Porque a veces hay gente que escucha ruido, pero no le pone atención a los temas. Y cada texto, principalmente en el tango, en el folclore, en toda la música en general, pero hay algunas que dicen, se dedican más al contenido, ¿no? Entonces eso me dio el reconocerle al autor de las letras, al músico, que realmente ellos son parte muy importante de la vida, donde dejan ese consejo de qué es la vida, de los momentos que vamos a pasar, que son buenos, malos y de los otros, porque eso es la vida, pero algo muy importante es siempre ser uno mismo y que la gente te conozca por lo que diste, por lo que quisiste hacer. Y en el caso mío, el folclore es un poco la vida que yo llevo. Tengo cantidad de gente que la he conocido por la música y quiero mandarle un saludo grandote a todos aquellos que han agarrado la música no solo como música en sí, sino como un aprendizaje también de esos textos que nos deja la gente. Yo simplemente, cuando hablando de música, puedo decir que es algo muy lindo, que te ayuda a vivir, y tendría que dar algunos nombres de gente que yo me han dado la posibilidad de estar en esto de la música. Pero simplemente voy a nombrar uno, que lamentablemente no está ya en la vida, que me enseñó a hacer los programas, a compaginarlo, a andar de qué manera se consigue la publicidad y un montón de cosas, que fue Julio Romero Ibarra, y en él a todos aquellos cantores, cantidad que hay en Minas, que de repente a veces no tienen el lugar que merecen, que si Dios me da la posibilidad, que es media complicada por lo que es mi físico, me encantaría de vuelta volverlos a llevar al programa, porque el programa de folclore es un poco contar qué es la vida de los pueblos y sus cosas lindas, ¿por qué no? De las otras. Bien, en el pasaje del programa
nos dijiste que el 1 de octubre, por los caminos de Folclore, va a cumplir 27 años, ¿no? Es un trayecto bastante largo, ¿no? A ver, Raúl, ¿cómo sentís que ha evolucionado el folclore durante todos esos años? Y bueno, y desde antes, ¿no? Sabés que a mí me ha asombrado la cantidad de, principalmente, a veces mirando televisión, la cantidad de folcloristas nuevos que han aparecido, grupos, conjuntos, pero el problema es que es difícil el lugar para todo. Incluso hay algo muy, muy importante, es que hay gente que tiene cualidades tanto como cantautores, sus voces y demás, pero el medio acá es chico. Y no da, a veces aquel que puede hacer cosas para hacerle un lugarcito, a veces si vos no tenés amistad con ellos no entrás, y es algo que es difícil. Yo a veces, ahora estos días estaba mirando un par de canales argentinos, mirá vos lo que te estoy diciendo, que han agarrado una cantidad de muchachos jóvenes que algunos no habían grabado nunca en nada. Y el Minas cuesta acá. Acá hay montones de escritores buenísimos, hay jóvenes, jovencitas de un nivel extraordinario, buenos escritores. Acá Minas tiene una riqueza de poetas extraordinaria, pero sin embargo cuesta hacerle el lugarcito para que ellos entren, y eso realmente a veces nos da lástima, porque a veces empiezan también a aburrirse un poco. Y el reconocimiento a aquellos que todavía se mantienen en la radio y en la televisión, que le hacen un lugarcito a los cantautores y escritores mismos. Espero no sea el último, que sea el primero de unos tantos, y te voy a dejar decir a ti que le digas a la audiencia el saludo final. Bueno, el agradecimiento a ti, Grandán, ¿cómo es el nombre del pibe que no me acuerdo? Juan. A Juan, mi agradecimiento por este rato compartido, el cariño grandote para tu entorno familiar, para el de Botija, mi cariño grandote para CW54, emisora del Este, y en ese 54 emisora del Este, todo lo que hace al empresario, pero también algo tan importante como es esa cantidad de empleados que hubieron allí, que tuve la suerte de compartir con ellos, y aún comparto hoy en día con los que quedan, y para mí ha sido encontrar esa calidez, ese cariño, que pienso que es lo único que se lleva en la vida. Y así como uno aprende determinadas cosas, el aprender de los que guían las cosas también es crecer un poquito más, porque aunque en el caso mío yo soy ya un veteranazo, siempre decimos que aprendemos de los demás y de los que hacen cosas. Y felicitaciones a los dos, les deseo lo mejor, y algo que les deseo de corazón, que crezcan en lo que hacen. Lo que uno hace de corazón, con cariño, tiene un valor, y ojalá puedan seguir creciendo en todo lo que hace a eso tan lindo que ustedes le ponen, ese corazón, esa garra que hay que tenerla para llegar. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras. Bueno, señoras y señores, lamentablemente llegamos al final de esta entrevista. Queda la invitación hecha para reencontrarnos mañana 20:30 por Canal 2 de Minas Cablevisión. Que tengan un buen descanso.